Todos se rieron cuando dos campeones gemelos de karate retaron a Chuck Norris a una pelea. Pero lo que sucedió un minuto después hizo que todo el público se pusiera de pie y aplaudiera. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia nueva y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La mañana había amanecido clara, bañada por una luz dorada que parecía filtrarse con suavidad entre las ramas de los árboles teñidos de otoño. El aire era fresco, con ese filo que anuncia el cambio de estación, y las hojas secas, amarillas y rojizas, se mecían en el viento antes de posarse en el suelo y formar alfombras crujientes alrededor de las aceras. Oak Ridge, aquel pequeño pueblo americano que raramente conocía sobresaltos, parecía envuelto en una calma que contrastaba con la expectación que vibraba en su corazón. La escuela secundaria. Allí se respiraba un ambiente distinto, cargado de energía y entusiasmo, como si todos compartieran un secreto que no podía esperar a ser revelado. La fachada de ladrillo rojo del instituto, vieja pero cuidada, se erguía con cierta solemnidad en el centro de la comunidad. Sus ventanas, algunas adornadas con carteles de colores que anunciaban actividades estudiantiles, reflejaban los rayos dorados del sol de la mañana. Desde lejos ya se escuchaba el bullicio, risas, pasos acelerados, mochilas golpeando contra los bancos de madera, conversaciones entrecortadas que giraban en torno a un único tema. Era un día especial y todos lo sabían. Los pasillos, normalmente saturados de pequeños dramas adolescentes y de la rutina diaria, ahora se llenaban de comentarios excitados sobre un evento que prometía eclipsar cualquier otro recuerdo escolar. La exhibición de los hermanos Rivers, campeones estatales de karate. A medida que los estudiantes entraban en el edificio, los carteles colgados en cada esquina reforzaban la emoción. Grandes fotografías mostraban a los gemelos vestidos con impecables gi blancos, sus cinturones negros ceñidos con simetría perfecta. En las imágenes, ambos sonreían con la confianza de quienes estaban acostumbrados a ganar y a ser admirados. Jaden y Jason Rivers no eran solo atletas, eran una especie de leyenda local, muchachos que desde la adolescencia temprana habían brillado en torneos y cuyo estilo sincronizado parecía coreografía más que combate. Para muchos verlos en acción era casi como asistir a un espectáculo profesional. El murmullo en la cafetería aquella mañana había sido un zumbido constante. Grupos de estudiantes se apretaban alrededor de las mesas, algunos imitando torpemente movimientos de karate, otros debatiendo sobre cuál de los dos hermanos era más rápido o más fuerte. Los profesores mismos, contagiados por la euforia general, sonreían al escuchar las conversaciones. El entrenador Daniels, figura conocida y respetada por su voz fuerte y su disciplina en las clases de educación física, llevaba semanas hablando del evento. Había logrado que toda la escuela lo esperara con impaciencia, convencido de que sería un ejemplo de esfuerzo, coordinación y espíritu deportivo. Incluso la directora lo había mencionado en los anuncios matinales, destacando el orgullo de contar con dos campeones como alumnos ejemplares. Lo que casi nadie percibió fue la presencia discreta de un hombre que estacionó su camioneta en el aparcamiento lateral de la escuela. El vehículo, viejo pero bien mantenido, contrastaba con los automóviles modernos de los profesores y con los autobuses amarillos que aún se encontraban en la entrada. El hombre descendió con calma, cerrando la puerta con un gesto pausado. Llevaba una chaqueta ligera de color gris, unos vaqueros gastados y una camiseta sencilla, deslucida por años de uso. No había nada en él que llamara la atención. Podría haber sido cualquier visitante, un familiar de algún estudiante,
quizás un técnico de mantenimiento. Caminó hacia la entrada con una serenidad que parecía no tener prisa. Su cabello, ya teñido de canas, se movía levemente con el viento, y su paso era firme, aunque sin ostentación alguna. Su nombre era Chuck Norris. Había venido no por el espectáculo de los hermanos Rivers, sino por un motivo mucho más sencillo y personal. Su sobrino Tyler, estudiante de penúltimo año, formaba parte del equipo encargado de organizar la exhibición. Le había prometido que se pasaría a ver cómo iba todo, y fiel a su palabra, allí estaba. Para Chuck, aquellas pequeñas promesas valían tanto como las grandes hazañas que otros recordaban de su pasado. No necesitaba los aplausos ni las miradas de admiración. Disfrutaba, en cambio, del anonimato que aquel lugar le brindaba. Empujó la puerta de la escuela con un gesto tranquilo, sujetándola un instante para dejar pasar a un par de estudiantes que corrían tarde. Los muchachos apenas le dedicaron un murmullo distraído de agradecimiento antes de apresurarse hacia sus clases. Nadie se dio cuenta de quién era realmente, y eso lo hacía sonreír en silencio. Caminó por los pasillos amplios, iluminados por fluorescentes, observando con atención los murales hechos por estudiantes, los trofeos guardados en vitrinas polvorientas, los carteles pegados en las taquillas que anunciaban desde bailes de otoño hasta reuniones de clubes. Todo desprendía la esencia de la vida escolar común, la misma que él siempre había apreciado en su sencillez. Al llegar al gimnasio, el sonido del ambiente lo envolvió. El eco de las voces se mezclaba con el crujido de los bancos metálicos que se desplegaban a los lados. El olor a barniz y sudor impregnaba el aire. Allí ya se encontraban los hermanos Rivers, ocupando el centro del espacio como si fuera su escenario natural. Vestidos con sus impecables hei, realizaban estiramientos bajo la mirada orgullosa del entrenador Daniels. Cada movimiento suyo transmitía disciplina y control. Incluso en lo que parecía un simple calentamiento, la energía que desprendían era calculada para impresionar. Flexiones, saltos ligeros, giros de cadera. Todo con la precisión de quienes sabían que eran observados. Las primeras filas de las gradas empezaban a llenarse. Los estudiantes competían por un buen sitio desde donde mirar, algunos portando pancartas improvisadas con los nombres de los gemelos. El bullicio aumentaba, un murmullo constante que se expandía por el espacio. Desde un rincón en las gradas más altas, Chuck se acomodó sin llamar la atención. Se sentó con naturalidad, apoyando los brazos en las rodillas, sus ojos claros recorriendo la escena con calma. Había estado en demasiados gimnasios como para no reconocer aquel ambiente de expectación, aquel latido previo al inicio de un combate o una exhibición. Mientras Tyler trabajaba abajo, colocando micrófonos y ajustando colchonetas, Chuck observaba con un ligero orgullo. No se fijaba en los campeones del día, sino en su sobrino, en el esfuerzo que ponía en una tarea que para muchos pasaba desapercibida. Pero no todos estaban tan absortos en sí mismos como para no notar su presencia. Jaden fue el primero en descubrirlo. Mientras se secaba el sudor del cuello con una toalla, su mirada vagó hacia las gradas y se detuvo un segundo más de lo normal. Vio al hombre de la chaqueta gris sentado en silencio, sin animar ni hablar. Algo en aquella quietud lo intrigó. No parecía un profesor ni un padre que hubiese venido con entusiasmo a aplaudir. Había en él una calma extraña, inamovible, que contrastaba con el alboroto general. Jaden frunció el ceño, luego sonrió con picardía y susurró algo al oído de su hermano. Jason siguió su mirada y también lo vio. Su sonrisa se ensanchó,
la típica expresión cómplice de los gemelos cuando compartían un pensamiento travieso. No dijeron nada más, pero aquel hombre había quedado marcado en su atención. Para ellos no era más que un extraño, un adulto cualquiera con aspecto de hombre mayor, que quizá no había pisado un tatami en su vida. Y en su mundo, eso lo convertía en un blanco fácil para una broma. Chuck, desde su asiento, no parecía consciente de las miradas que lo señalaban. O tal vez sí, pero eligió ignorarlas. Su concentración permanecía en el entorno, en los estudiantes, en la forma en que el entrenador miraba con orgullo a los gemelos, en el ritmo de los murmullos que poco a poco se transformaban en rugido de expectación. Pero bajo su serenidad, su postura denotaba algo más, una alerta silenciosa, una presencia construida con años de disciplina. A quien supiera mirar, le bastaba esa manera de sentarse y observar para notar que aquel hombre no era tan común como aparentaba. Cuando la campana del final de las clases resonó a lo lejos, el gimnasio ya estaba casi lleno. Los estudiantes inundaron las gradas, algunos incluso de pie contra las paredes, ansiosos por ver el espectáculo prometido. El entrenador Daniels tomó el micrófono y comenzó a presentar con su voz potente a los campeones, recordando sus títulos y sus victorias, la disciplina y el esfuerzo que representaban. Los aplausos llenaron el espacio como una ola. Los hermanos Rivers se adelantaron al centro, saludaron con una reverencia impecable y se prepararon para empezar. Chuck permaneció inmóvil, en silencio. Desde las alturas, con los ojos fijos en el tatami, sabía que aquel día, que parecía tan común en apariencia, estaba destinado a cambiar más de lo que nadie podía imaginar. El rugido de los aplausos resonó en todo el gimnasio cuando los hermanos Rivers se colocaron en el centro del tatami. La multitud estaba entregada, la expectación acumulada a lo largo de la semana explotaba ahora en vítores y gritos de entusiasmo. Jason y Jaden se inclinaron con un saludo respetuoso hacia la audiencia, un gesto impecable aprendido tras años de entrenamientos y torneos. El eco de aquel gesto parecía calculado, cada movimiento medido, cada sonrisa preparada para arrancar el aplauso. Los estudiantes en las gradas no cabían en sí de emoción, levantando carteles improvisados y coreando los nombres de los campeones, mientras los teléfonos móviles se alzaban en el aire para captar hasta el más mínimo detalle. El gimnasio, con sus luces fluorescentes reflejadas en el suelo pulido de madera, se convirtió en un escenario teatral. El silencio expectante fue sustituido de pronto por el sonido seco de un kiai, un grito de fuerza con el que los gemelos iniciaron su rutina. Sus cuerpos se movían como un espejo, un puñetazo directo al frente, un bloqueo lateral, un giro perfecto, acompañado de una patada circular que cortaba el aire. Cada golpe parecía rebotar en las paredes del recinto, amplificado por la energía de la multitud. El ritmo de sus katas tenía algo de danza, algo de espectáculo, pero también un trasfondo de rigor técnico que dejaba claro que su disciplina no era una simple pose. Chuck, desde lo alto de las gradas, los observaba con atención. Sus ojos seguían cada detalle, la respiración acompasada, la coordinación perfecta, la firmeza de las posturas. Era innegable que los muchachos tenían talento, que habían dedicado años a pulir aquella destreza. Y sin embargo, en medio de la precisión, Norris detectaba pequeñas grietas, casi invisibles para el ojo no entrenado. Movimientos demasiado amplios, gestos exagerados que buscaban más impresionar a la audiencia que cumplir una función práctica en combate. Él sabía reconocer la diferencia entre la pureza del arte marcial y la tentación del espectáculo, esa frontera peligrosa en la que el ego se infiltraba disfrazado de confianza.
El público, sin embargo, no veía nada de eso. Cada movimiento arrancaba gritos y aplausos, como si estuvieran presenciando a estrellas de cine en plena actuación. Los hermanos se alimentaban de esa energía. Jason, al terminar una serie de golpes rápidos, intercambió una mirada cómplice con su gemelo, ambos sonriendo con esa chispa de satisfacción que no buscaba otra cosa que la aprobación del público. El entrenador Daniels, de pie junto al tatami, los observaba con una mezcla de orgullo y admiración, convencido de que aquellos jóvenes eran la prueba viviente de la disciplina que él mismo había defendido durante décadas. El clímax de la primera parte llegó con una demostración de lanzamiento. Jaden sujetó a su hermano con una llave impecable y, en un movimiento fluido, lo proyectó contra la colchoneta. Jason rodó con maestría, levantándose de inmediato con un gesto teatral, alzando los brazos para invitar a la ovación. El rugido de la multitud fue inmediato. Los estudiantes gritaban. Algunos imitaban los movimientos desde sus asientos. Otros grababan con entusiasmo. Era un espectáculo completo, y los hermanos sabían exactamente cómo mantenerlo en su punto más alto. Pero la segunda parte de la demostración trajo un matiz distinto. Jason, con gesto seguro, se acercó a la primera fila y señaló a un estudiante delgado, nervioso, que lo miraba con ojos muy abiertos. El muchacho vaciló, pero alentado por sus compañeros, terminó por aceptar. Subió al tatami y saludó con una reverencia tímida. La sonrisa de Jason se ensanchó, casi burlona, aunque disfrazada de cordialidad. El enfrentamiento fue breve y desigual. Jason apenas se movió al principio, permitiendo que el muchacho lanzara un par de golpes torpes. Después, con un simple movimiento lateral, lo desarmó de equilibrio y lo hizo caer suavemente al suelo. El público rió, convencido de que aquello era parte de la diversión. El chico sonrió con incomodidad, sus mejillas ardiendo mientras volvía a su asiento. Nadie parecía advertir que, más allá del juego, había un matiz de humillación en aquella demostración. Jaden replicó la acción llamando a otro voluntario. Esta vez, un jugador de fútbol americano, mucho más alto y robusto que el primero. La multitud aplaudió, anticipando un duelo interesante. Sin embargo, la diferencia de estilos quedó clara al instante. Jaden lo desvió con una llave de brazo y lo condujo al suelo con sorprendente facilidad. El jugador se levantó entre risas, aceptando la derrota. Pero Chuck, desde lo alto, percibió de nuevo lo mismo. No se trataba de enseñar o de inspirar, sino de reafirmar su dominio. Los aplausos seguían siendo estruendosos, pero entre los espectadores había ya algunas miradas incómodas. Unos pocos alumnos cruzaban los brazos, otros intercambiaban susurros. Se daban cuenta de que aquello empezaba a ir más allá de la simple exhibición. Era un despliegue de superioridad que no dejaba espacio a la humildad. Chuck mantuvo su semblante imperturbable. Sus manos descansaban en sus rodillas, su mirada serena, sin juicio aparente. Pero en su interior analizaba lo que veía. No era la primera vez que se encontraba con jóvenes prodigios, embriagados por el reconocimiento. Sabía lo rápido que esa línea podía desdibujarse, cómo el orgullo podía cegar incluso a los más talentosos. Entretanto, los gemelos comenzaban a distraerse con algo más que la rutina. Jaden, al secarse el sudor de la frente, volvió a mirar hacia las gradas superiores. Allí estaba de nuevo el hombre de la chaqueta gris, sentado con una calma que desentonaba con el entusiasmo general. Jason, al notar la dirección de su mirada, lo imitó, y de nuevo compartieron una sonrisa que mezclaba diversión y desafío. No era difícil adivinar qué pensaban. Aquel desconocido
sentado solo y aparentemente desinteresado, era un blanco perfecto para convertirse en parte del espectáculo. El público seguía aplaudiendo cada giro, cada bloqueo, cada caída perfectamente ejecutada, pero en los ojos de los hermanos había un brillo distinto. No era ya la simple satisfacción de gustar a la audiencia, sino la semilla de una idea que pronto tomaría forma. El entrenador Daniels, ocupado en mantener el orden alrededor del tatami y en asegurar que todo siguiera su curso, no se percató del intercambio de miradas. Tampoco los padres que estaban entre el público, demasiado absortos en grabar vídeos y aplaudir. Solo Chuck, en su silencio, parecía haber entendido que aquella demostración no iba a quedarse en simples movimientos. Sabía, aunque no lo expresara, que el orgullo de los jóvenes podía llevarlos a buscar un reto, uno que cambiaría el rumbo de la tarde. El gimnasio vibraba con el eco de los aplausos cuando la rutina concluyó. Los hermanos se inclinaban una vez más, agradeciendo el clamor de su público. Los estudiantes gritaban sus nombres. Las cámaras de los móviles brillaban como pequeñas estrellas en la penumbra. Nadie podía sospechar que, bajo aquella euforia, algo mucho más grande estaba a punto de germinar. La demostración, aparentemente perfecta, era apenas la antesala de lo que vendría, y Chuck, inmóvil en su rincón, observaba con la paciencia de quien sabe que las piezas de una historia comienzan a encajar sin necesidad de forzarlas. La confianza de los Rivers crecía con cada aplauso, con cada mirada de admiración que recibían. Esa confianza, sin embargo, comenzaba a convertirse en otra cosa, en un exceso que pronto los empujaría a dar un paso más allá, un paso que no habían calculado. Y así, mientras el público seguía celebrando, mientras el entrenador aplaudía orgulloso, la tensión invisible empezaba a dibujar la transición hacia el siguiente acto de aquella tarde. Una transición que tendría como centro no a los campeones, sino al hombre silencioso en la chaqueta gris que no dejaba de observar. El gimnasio estaba impregnado de una energía vibrante que parecía latir en las paredes. Los aplausos aún resonaban tras la última demostración, y el bullicio de los estudiantes llenaba el aire como un enjambre de voces jóvenes, ansiosas por más. El sudor de los hermanos Rivers brillaba bajo las luces. Sus sonrisas amplias reflejaban una satisfacción que no era solo producto del esfuerzo físico, sino también de la seguridad de saberse el centro de atención. Habían dominado la primera parte de la exhibición, y cada mirada en el público confirmaba que eran los héroes del momento. Sin embargo, esa misma sensación de triunfo les impulsaba hacia un terreno peligroso. El deseo de ir más allá, de dar un golpe final que sellara la jornada con su sello personal. La pausa entre rutinas ofreció un respiro. Algunos estudiantes se levantaron a buscar bebidas en la mesa de refrigerios al fondo del gimnasio. Otros charlaban excitados sobre los movimientos que acababan de presenciar. Los profesores intercambiaban comentarios entre ellos, sonriendo como si fueran también espectadores de un espectáculo profesional. Los gemelos aprovecharon ese descanso para hidratarse, secarse con las toallas y compartir miradas cargadas de complicidad. Jaden, el más impulsivo de los dos, volvió a dirigir sus ojos hacia las gradas altas, donde aquel hombre con chaqueta gris permanecía sentado en la misma postura relajada de siempre. Jason notó el gesto de su hermano y lo imitó. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. Aquel desconocido no era como los demás. No aplaudía, no vitoreaba, no participaba del entusiasmo colectivo. Se mantenía quieto, observando con calma, como si nada de lo que ocurría en el tatami lo sorprendiera. Para los gemelos,
que estaban acostumbrados a ser el centro absoluto de la atención, aquella indiferencia resultaba casi una provocación. No se trataba solo de orgullo. Había en ellos la necesidad de poner a prueba a cualquiera que desentonara con la admiración general. Y aquel hombre, con su serena presencia, les parecía un blanco perfecto para una nueva demostración. El entrenador Daniels, ocupado revisando el orden de la segunda parte de la exhibición, no notaba nada. Tampoco los estudiantes que reían en pequeños grupos. Solo los gemelos percibían la oportunidad de añadir un giro inesperado al espectáculo. Jaden se inclinó hacia su hermano y murmuró algo que Jason escuchó con una sonrisa inmediata. El plan había nacido en ese instante. No sería suficiente con demostrar su destreza contra voluntarios adolescentes. Querían algo que sorprendiera a todos, algo que los colocara aún más alto en la escala de admiración. El presentador del evento pidió silencio y los focos volvieron a centrarse en el tatami. La multitud, obediente y expectante, regresó a sus asientos. Jason avanzó un paso al frente, con el micrófono en mano, y alzó la voz con una teatralidad calculada. «Hemos visto a algunos valientes compañeros probar suerte con nosotros», dijo, arrancando algunas risas y aplausos del público. «Pero creo que es hora de subir el nivel». Hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo las gradas con lentitud fingida, como un cazador que juega con su presa antes de revelarla. El murmullo de los estudiantes creció, intrigados por lo que iba a ocurrir. Jaden se unió a la actuación, levantando un brazo para señalar hacia arriba, directamente al rincón donde Chuck Norris permanecía sentado. «¿Qué le parece a usted, señor de la chaqueta gris?», gritó con una sonrisa amplia que provocó carcajadas entre los más cercanos. «¿Se anima a bajar al tatami y compartir unos movimientos con nosotros?» El silencio cayó como un velo repentino. Decenas de cabezas se giraron hacia el rincón señalado. Todos descubrieron al hombre que hasta ese momento había pasado inadvertido. Sus rostros mostraban curiosidad, algunos incredulidad, otros diversión. La idea de ver a un adulto, aparentemente un padre cualquiera o un visitante aburrido, enfrentarse a los campeones estatales resultaba, cuando menos, intrigante. Chuck no reaccionó de inmediato. Sus manos seguían apoyadas con naturalidad en las rodillas, sus ojos fijos en los gemelos. La quietud de su gesto parecía desafiar el bullicio que estallaba alrededor. Tyler, desde el borde del tatami, se tensó de inmediato. Sabía más que nadie quién era realmente aquel hombre. Su corazón se aceleró, temiendo tanto por la imprudencia de sus compañeros como por la posibilidad de que su tío aceptara el reto. «Vamos, señor», insistió Jason, con tono juguetón pero cargado de malicia. «Solo un par de minutos, nada serio. ¿Qué puede pasar?» El público comenzó a corear con entusiasmo, como si de un espectáculo circense se tratara. «¡Hágalo! ¡Hágalo!», resonaba en las gradas, primero como un murmullo, luego como un canto rítmico. Los gemelos se miraron con satisfacción. Habían logrado encender a la audiencia. Ahora, la decisión del hombre ya no era solo suya. La presión del público lo empujaba hacia el tatami. Tyler dio un paso al frente, levantando una mano en un gesto de súplica hacia su tío, como rogándole que no cediera a la provocación. Chuck lo miró de reojo, y en esa mirada se transmitió toda la calma del mundo, un mensaje silencioso de tranquilidad. Entonces, con un movimiento lento y sin ostentación, se puso de pie. El murmullo se transformó en un rugido de expectación. Los estudiantes se levantaban de sus asientos, estirando los cuellos para no perderse nada. Los teléfonos móviles se alzaron como un bosque de luces, grabando cada paso. Chuck descendió los escalones de la grada con la misma serenidad con que había llegado al gimnasio, como si no se dirigiera a un combate,
sino a un paseo cotidiano. Su figura, sencilla y sin pretensiones, contrastaba con la excitación que bullía en el ambiente. Llegó al borde del tatami y se detuvo un instante. Se quitó la chaqueta gris con parsimonia, doblándola con cuidado antes de dejarla a un lado. Llevaba debajo una camiseta de algodón, común y corriente, nada que sugiriera preparación para una exhibición marcial. Sin embargo, la manera en que se movía, la forma en que sus pies se plantaban firmes sobre el suelo, revelaban algo que pocos podían entender en ese momento. El entrenador Daniels, al darse cuenta finalmente de lo que ocurría, se acercó con visible nerviosismo. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto?, preguntó en voz baja, mirando al hombre y luego a los gemelos, como si intentara mediar en una situación que se le escapaba de las manos. Chuck lo miró con una leve inclinación de cabeza, sin necesidad de palabras. Aquello fue suficiente para que Daniels retrocediera, resignado a dejar que la escena siguiera su curso. El silencio volvió a apoderarse del lugar, interrumpido solo por el zumbido lejano de las luces y el murmullo de los teléfonos grabando. Jaden y Jason se colocaron frente a Chuck, uno a su izquierda y otro a su derecha, sonriendo con el descaro de quien se siente seguro de su ventaja. Era evidente que planeaban un ataque en conjunto, convencidos de que aquello sería una anécdota divertida para cerrar la tarde. Chuck adoptó una postura relajada, sin marcar ninguna guardia evidente, como si simplemente estuviera esperando a que la música empezara a sonar. Su mirada permanecía serena, su respiración tranquila, su cuerpo en un equilibrio que no requería esfuerzo. Tyler, desde la esquina, contenía la respiración. Sabía que lo inevitable estaba a punto de comenzar. Los gemelos, ciegos por su confianza, habían llamado al único hombre en aquel gimnasio que no necesitaba demostrar nada. Y sin embargo, estaba allí, dispuesto a responder. El árbitro improvisado levantó un silbato y lo llevó a los labios. La multitud contuvo el aliento. Los gemelos se inclinaron brevemente, todavía sonrientes. Chuck devolvió la reverencia con un gesto mínimo. Y entonces el sonido agudo del silbato cortó el aire. La verdadera prueba había comenzado. El silbato sonó con un agudo chirrido que se clavó en el aire del gimnasio, y por un instante todo quedó suspendido en un silencio tenso. El murmullo de la multitud se apagó como si alguien hubiese bajado el volumen de la vida misma. Y lo único que existía era el tatami, aquel rectángulo de color vivo donde tres figuras se preparaban para escribir una escena que nadie olvidaría. Jaden y Jason, acostumbrados a entrar en combate con una mezcla de energía y cálculo, no perdieron tiempo. Apenas el eco del silbato se desvaneció, se lanzaron hacia su oponente con la velocidad de un resorte liberado. El plan era simple y efectivo: atacar en conjunto, con precisión sincronizada, aprovechando su condición de gemelos que habían entrenado durante años como si fueran un solo cuerpo. Jason fue el primero en adelantarse, buscando el flanco izquierdo de Chuck. Lanzó un golpe directo con el puño, rápido y decidido, destinado a probar la reacción del hombre. Al mismo tiempo, Jaden se desplazó hacia la derecha, preparando una patada giratoria que debía cerrarle el paso y obligarlo a retroceder. Era un movimiento que habían practicado incontables veces, una coreografía diseñada para arrinconar al adversario y obligarlo a ceder terreno. Pero Chuck no cedió, ni siquiera cambió de expresión. En el instante en que Jason lanzó el golpe, el hombre apenas giró el torso. Su brazo se alzó en un arco suave, casi perezoso, y guió la muñeca del joven fuera de su trayectoria. La fuerza del golpe se desvaneció como el viento choca contra una roca, y el propio Jason tropezó con su propio ímpetu, obligado a dar un paso de más. Mientras tanto, la patada de Jaden ya venía en camino.
un arco veloz que parecía capaz de derribar a cualquiera que osara permanecer quieto. Sin embargo, Chuck bajó ligeramente el centro de gravedad y con un movimiento tan medido que parecía un simple gesto de cortesía, desvió con el antebrazo la pierna de su adversario. El resultado fue inmediato. Jaden perdió el equilibrio justo lo suficiente para que su giro no encontrara destino, y debió hacer un esfuerzo para no caer de bruces frente al público. El murmullo en las gradas se transformó en un murmullo desconcertado. Nadie entendía exactamente lo que había sucedido. No había golpes fuertes, no había movimientos espectaculares ni acrobacias. Solo un par de gestos casi mínimos que, sin embargo, habían dejado a los campeones estatales descolocados en menos de un par de segundos. Los estudiantes intercambiaban miradas incrédulas. Algunos rieron con nerviosismo, otros sacaron sus teléfonos para grabar. Tyler, desde su lugar junto a la mesa de jueces, no podía contener la sonrisa que se le escapaba, orgulloso de lo que acababa de presenciar. Jason y Jaden se miraron un instante, sorprendidos por la facilidad con que aquel hombre había neutralizado sus ataques iniciales. Sin embargo, lejos de detenerse, la sorpresa encendió en ellos la determinación. Era imposible, se dijeron, que alguien que aparentaba ser un hombre común, con ropa corriente y sin ninguna preparación visible, pudiera haberlos dominado tan fácilmente. Se reagruparon, respiraron hondo, y esta vez decidieron no subestimarlo. Jason atacó de nuevo, esta vez con una combinación de patadas rápidas que ascendían en ángulos diferentes, diseñadas para confundir. Chuck esperó. No retrocedió, no levantó las manos como un novato asustado. Simplemente movió los pies lo justo para no estar donde los golpes debían impactar. Y cuando la última patada se lanzó hacia su costado, atrapó el tobillo de Jason con una mano firme, pero delicada, deteniendo el movimiento en seco. Con una presión mínima, lo empujó hacia atrás, devolviéndole la estabilidad sin violencia, pero dejando claro que había controlado por completo la situación. Jaden, viendo a su hermano en apuros, se lanzó con un puñetazo recto dirigido al pecho de Chuck. Fue un golpe fuerte, impulsado por la frustración y el deseo de demostrar que aún estaban en control. Pero cuando el puño estuvo a punto de conectar, Chuck giró apenas los hombros, dejando que el golpe pasara a centímetros de su torso, y en el mismo movimiento extendió la palma de la mano y tocó el codo extendido de Jaden. Fue un toque tan ligero que muchos en la audiencia podrían haber pensado que no había hecho nada. Sin embargo, el cuerpo de Jaden se desequilibró de inmediato. Su propio impulso lo obligó a dar un paso largo para no caer, y el público soltó un jadeo colectivo. El silencio comenzó a dominar en las gradas. Ya no había risas, ya no había aplausos eufóricos. Lo que todos presenciaban era distinto. No un espectáculo preparado, sino algo real, algo que desafiaba su comprensión. Los teléfonos grababan con frenesí, pero incluso a través de las pantallas, los movimientos de Chuck parecían demasiado simples, demasiado tranquilos para ser efectivos. Y sin embargo, lo eran. Jason y Jaden retrocedieron unos pasos, respirando con más fuerza. El sudor les corría por la frente, no solo por el esfuerzo físico, sino por la creciente tensión de sentirse en desventaja frente a alguien que no parecía siquiera esforzarse. Por primera vez en mucho tiempo, el orgullo que los había impulsado en cada torneo comenzaba a tambalearse. Decidieron entonces atacar juntos, con todo lo que tenían. Jaden fue hacia adelante con un barrido bajo, intentando derribar a Chuck desde las piernas, mientras Jason simultáneamente lanzaba un puñetazo descendente hacia la cabeza. El movimiento estaba cronometrado, pensado para que el oponente no tuviera escape. Pero Chuck, en lugar de retroceder, avanzó. Dio un solo paso hacia el centro del ataque
y con un movimiento fluido tomó la muñeca de Jason con una mano y el antebrazo de Jaden con la otra. Giró ligeramente la cintura y de pronto los hermanos se encontraron girando alrededor de él, como si una fuerza invisible los hubiera arrastrado. En un instante estaban de pie, confundidos, sin entender cómo habían terminado intercambiando lugares, sin lograr siquiera rozarlo. Un silencio absoluto llenó el gimnasio. El único sonido era el eco de los pies sobre la colchoneta y la respiración agitada de los gemelos. Nadie en la multitud sabía cómo reaccionar. Aquello no era una derrota humillante ni un golpe devastador. Era otra cosa. Algo que no encajaba en los moldes habituales. Era maestría pura, la habilidad de estar siempre en el lugar correcto, de controlar la situación sin recurrir a la fuerza bruta. Jason, en un último intento, lanzó una patada frontal al abdomen de Chuck, una técnica limpia y poderosa. El hombre simplemente giró un poco la cadera, dejando que la patada pasara de largo, y con la mano libre empujó suavemente la pierna hacia un lado. En ese mismo momento, Jaden intentó una patada lateral desde el otro flanco. Chuck pivotó sobre el talón, esquivó el ataque con un movimiento circular y mientras su cuerpo giraba, tocó apenas el hombro de Jaden. El joven tropezó hacia adelante, obligado a recuperar el equilibrio con un par de pasos torpes. Entonces Chuck se enderezó, un leve arco en la espalda, los brazos relajados a los costados. Se inclinó hacia ellos con una ligera reverencia, como invitándolos a continuar si así lo deseaban. Pero los gemelos ya no podían. Sus cuerpos estaban enteros, sí, pero su confianza había recibido un golpe mucho más duro que cualquiera físico. El árbitro volvió a sonar el silbato, y con ese silbido se cerró el combate más breve y más revelador de sus vidas. Chuck extendió las manos hacia cada uno de ellos. Jason y Jaden, aún jadeando, se las estrecharon con firmeza, sus rostros ahora serios, despojados de la arrogancia con que habían iniciado. El gimnasio explotó en aplausos, pero eran diferentes de los que se habían escuchado antes. No eran los vítores bulliciosos que celebraban un espectáculo. Eran aplausos profundos, nacidos de la admiración genuina, de la sorpresa de haber presenciado algo único. Los estudiantes se pusieron de pie, algunos incrédulos, otros con sonrisas de asombro. Los padres aplaudían también, y hasta el entrenador Daniels observaba con una mezcla de respeto y desconcierto. Chuck inclinó la cabeza hacia los gemelos, hacia el público y luego hacia el entrenador, antes de recoger su chaqueta y salir del tatami con la misma calma con la que había entrado. El murmullo de las conversaciones comenzó a llenar el aire. Nadie entendía del todo qué había pasado, pero todos sabían que habían sido testigos de algo que se grabaría en la memoria colectiva de la escuela. Jason y Jaden permanecieron de pie en el centro, sudorosos, cansados, con las miradas perdidas un momento. Habían entrado seguros de su superioridad, convencidos de que podían jugar con cualquiera en el tatami, y habían salido con la certeza de que aún tenían mucho por aprender. Mientras la multitud seguía aplaudiendo, Tyler observaba a su tío con orgullo silencioso. Sabía que aquel momento no había sido solo un espectáculo, sino una lección que apenas comenzaba a desplegar sus consecuencias. El eco de los aplausos todavía resonaba en las paredes del gimnasio cuando el silbato indicó el fin del enfrentamiento. Chuck se encontraba en el centro del tatami, erguido, tranquilo, con la respiración sosegada, como si no hubiera hecho esfuerzo alguno. Frente a él, los hermanos Rivers permanecían inmóviles, con el sudor escurriéndoles por las sienes, la mirada fija en aquel hombre que acababa de desbaratar todos sus intentos sin levantar la voz ni cambiar la calma de su semblante.
Se miraron entre ellos tratando de comprender qué había sucedido, y por primera vez en mucho tiempo, sus sonrisas desaparecieron por completo. Chuck dio un paso al frente, extendiendo sus manos hacia cada uno de ellos. Los gemelos las tomaron con firmeza, aunque sus rostros no podían ocultar la mezcla de sorpresa y respeto que bullía en su interior. El público estalló de nuevo en aplausos, pero había un matiz distinto en el sonido. Ya no eran vítores de entusiasmo ligero, como los que habían celebrado las acrobacias iniciales, sino un clamor cargado de asombro, casi reverencial. Muchos espectadores se habían levantado de sus asientos, algunos con los teléfonos aún en alto, grabando con la urgencia de conservar lo irrepetible. Chuck se inclinó en un saludo breve hacia los gemelos. Repitió el gesto hacia el entrenador Daniels y finalmente hacia el público. Luego recogió su chaqueta gris del borde del tatami y se la colocó con la misma calma con la que había llegado. No hubo gestos triunfales. No hubo arrogancia en su porte. Simplemente se apartó y caminó hacia el lugar donde lo esperaba Tyler. El muchacho corrió a su encuentro, con los ojos brillantes de orgullo. Chuck le dedicó una ligera sonrisa antes de posar una mano en su hombro, como si toda aquella escena no hubiese sido más que un momento más en el transcurso de la tarde. El murmullo en las gradas comenzó a crecer. Las conversaciones brotaban por todas partes. ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo ha podido hacerlo? Parecía imposible. Los estudiantes intercambiaban teorías. Algunos reían nerviosos, otros asentían en silencio, tratando de asimilar lo que habían visto. Incluso los padres, que habían aplaudido con entusiasmo a los gemelos al inicio, ahora no apartaban la vista del desconocido que se alejaba con paso sereno. En el tatami, Jason y Jaden seguían de pie, como si sus pies estuvieran anclados. El sudor les humedecía la frente y el cabello. Sus pechos subían y bajaban con la respiración agitada. No estaban heridos, pero su orgullo sí lo estaba. No habían perdido ante un golpe contundente ni ante una técnica desconocida. Habían sido superados por algo mucho más desconcertante. La serenidad absoluta de un hombre que parecía saber siempre dónde debía estar y qué debía hacer. El entrenador Daniels, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, se acercó a los gemelos. Su expresión no era de reproche, sino de un desconcierto mezclado con respeto. Se inclinó hacia ellos, bajando la voz lo suficiente como para que solo pudieran escucharlo. ¿Saben quién era?, preguntó, como si la respuesta pudiera suavizar el golpe que acababan de recibir. Los gemelos negaron con la cabeza, jadeantes todavía. Daniel soltó una risa breve, casi incrédula, y murmuró con un tono que rozaba la admiración. Ese era Chuck Norris. El nombre cayó sobre ellos como una piedra lanzada a un estanque. Las ondas se extendieron de inmediato en sus mentes. Lo conocían, claro que lo conocían. Todos habían oído hablar de él, de las películas, de los combates, de las historias que circulaban como leyendas. Pero una cosa era escuchar rumores y otra, muy distinta, haber sentido en carne propia la diferencia abismal que separaba su experiencia de la de cualquier otro. Jason y Jaden intercambiaron una mirada incrédula, cada uno viendo reflejada en los ojos del otro la misma mezcla de asombro y vergüenza. Las palabras del entrenador no tardaron en llegar al público cercano. Un murmullo comenzó a recorrer las gradas como un fuego que se extiende sin control. ¿Dijo Chuck Norris? No, ¿de verdad era él? Imposible. Algunos padres más mayores asentían, reconociendo la figura que durante décadas había sido un ícono del cine y de las artes marciales. Los estudiantes más jóvenes, desconcertados, sacaron sus teléfonos y comenzaron a buscar en Internet. Imágenes del rostro de Chuck Norris aparecieron en las pantallas. Escenas de películas,
fotografías de combates antiguos. La confirmación se propagó como pólvora. Era él. El ambiente en el gimnasio cambió por completo. Lo que había comenzado como un espectáculo escolar se transformó en un momento histórico. Los murmullos se volvieron exclamaciones. Las risas dieron paso a comentarios incrédulos. Algunos estudiantes mostraban sus pantallas a los compañeros, comparando las fotos con el hombre que, a unos metros, hablaba tranquilamente con su sobrino. El respeto que llenaba el aire era palpable, denso, como si todos comprendieran que habían sido testigos de algo irrepetible. Chuck, ajeno a la agitación que causaba su nombre, mantenía la calma. Escuchaba a Tyler, asentía con paciencia y de vez en cuando dejaba escapar una sonrisa leve. No buscaba la atención, no parecía interesado en corregir las conjeturas que se expandían como olas en el mar del público. Para él, lo sucedido en el tatami no era un espectáculo, sino una lección. Mientras tanto, los gemelos permanecían en el centro del tatami. Su respiración se había estabilizado, pero el peso en sus pechos era más denso que cualquier fatiga física. No se trataba de una derrota en público, sino de la revelación de lo pequeños que aún eran frente a un verdadero maestro. Habían empezado el día convencidos de que dominarían el escenario y terminaron siendo alumnos involuntarios en una lección que nunca habían pedido. El presentador intentó recuperar el control del evento, recordando al público que todavía quedaban exhibiciones menores, pero era inútil. La atención estaba en otra parte, en aquel hombre que se alejaba del tatami sin reclamar gloria, y en los dos jóvenes campeones que habían sido obligados a ver más allá de su propio orgullo. Cuando finalmente la multitud comenzó a dispersarse, con las conversaciones aún encendidas y los teléfonos llenos de vídeos del combate, Jason y Jaden no se movieron. Permanecieron allí, sintiendo cómo sus nombres, antes sinónimos de admiración y arrogancia, ahora estaban ligados al recuerdo de un instante que los había transformado. No era humillación lo que sentían, sino el peso de una revelación. La ovación que aún retumbaba en sus oídos ya no era para ellos. Y, sin embargo, esa ovación tenía un valor distinto. Era la voz de un respeto auténtico, el que se gana no con alardes ni con soberbia, sino con la maestría tranquila de quien no necesita probar nada. Jason fue el primero en apartar la vista del tatami. Miró hacia el rincón donde Chuck estaba con Tyler, y en sus ojos apareció un destello diferente, una chispa de reconocimiento. Jaden a su lado asintió en silencio. Ambos sabían que lo que había ocurrido no era un final, sino un comienzo. El gimnasio lentamente comenzó a vaciarse. El rumor de los estudiantes y padres saliendo llenó los pasillos, y el eco de las conversaciones quedó flotando como una neblina que tardaría en disiparse. Pero en el corazón de los gemelos, lo que se había grabado era mucho más fuerte que cualquier ruido. La certeza de que habían cruzado un límite. La vida, después de aquella tarde, ya no sería igual. La figura de Chuck, alejándose con paso tranquilo junto a su sobrino, quedó impresa en sus mentes. No como un recuerdo de humillación, sino como el símbolo de un estándar que hasta entonces ni siquiera habían sabido que existía. Y en ese silencio interior que los envolvía, supieron que lo que vendría después dependería de cómo decidieran responder a aquella inesperada lección. Los días que siguieron al enfrentamiento en el gimnasio de Oak Ridge High estuvieron impregnados de un silencio extraño, un eco invisible que se extendía por los pasillos de la escuela y que cambiaba la forma en que los estudiantes se miraban entre sí. La historia de lo ocurrido corrió como pólvora. No se contaba con risas ni exageraciones, como solían circular los rumores adolescentes, sino con una solemnidad casi respetuosa. Fue Chuck Norris,
decían unos en voz baja. Los hermanos Rivers lo desafiaron y no pudieron tocarlo. Y cada vez que esas palabras eran repetidas, la expresión de quien las escuchaba cambiaba. Incredulidad primero, asombro después, y finalmente una especie de reverencia. Jason y Jaden Rivers ya no eran vistos solo como los campeones estatales que deslumbraban con su sincronía perfecta. Ahora eran los muchachos que habían aprendido, delante de todos, lo que significaba estar frente a un verdadero maestro. Durante los primeros días la incomodidad fue evidente. Algunos estudiantes se les acercaban con curiosidad, otros los miraban con un respeto renovado, pero ninguno volvió a tratarlos con la misma mezcla de admiración y miedo que antes. La arrogancia que los había rodeado se había evaporado en un instante, y lo que quedaba era un espacio nuevo, un territorio aún desconocido para ellos. La mañana siguiente al evento, los gemelos entraron al gimnasio escolar para su entrenamiento habitual. El lugar, aunque vacío, parecía resonar todavía con los aplausos y los murmullos de la multitud. Durante un largo rato, trabajaron en silencio. El sonido de las pesas chocando contra el suelo, las respiraciones acompasadas y el roce de las zapatillas en la madera eran los únicos testigos de aquella sesión. Ya no había bromas entre ellos, ni sonrisas cómplices. Ambos estaban sumidos en un pensamiento constante. El recuerdo de cada movimiento de Chuck, cada toque ligero que los había desarmado sin violencia. Fue Jason quien rompió el silencio. Con una voz baja, apenas audible entre los ruidos metálicos, murmuró: «No lo vimos venir. Pensábamos que sería una broma». Jaden, que estaba sentado en un banco, secándose el sudor, levantó la vista y lo miró con seriedad. «Nos dio una lección. Y lo peor es que lo hizo sin siquiera esforzarse». Ambos guardaron silencio de nuevo, y en sus rostros se reflejaba la misma certeza. Necesitaban entender. Necesitaban aprender. Ya no se trataba de demostrar que eran mejores que nadie, sino de llenar ese vacío que la experiencia les había revelado. 2 días después, tomaron la decisión de acercarse a Chuck. Lo encontraron a la salida de la escuela, cuando esperaba a Tyler junto a su vieja camioneta. La figura del hombre, tranquila y serena, parecía desentonar con la ansiedad que ellos llevaban en el pecho. Se acercaron con cierta torpeza, sin la confianza que los había caracterizado siempre. Jason fue el primero en hablar. «No sabíamos quién era usted», dijo con franqueza, bajando la vista como nunca lo hacía. «No debimos llamarlo así, no debimos usarlo para divertirnos». Jaden a su lado añadió: «Creímos que sería gracioso, que el público se reiría, pero lo que nos dio fue otra cosa. Nos enseñó más en unos minutos que lo que hemos aprendido en meses de entrenamiento». Chuck los escuchó en silencio, con esa mirada clara y firme que no necesitaba palabras para imponer respeto. Cuando terminaron, asintió lentamente. «No se trata de quién soy yo», respondió con voz tranquila, pero con un peso que hizo que cada palabra quedara grabada. «Se trata de cómo tratan a los demás. Las artes marciales no son solo fuerza ni habilidad, son respeto. Y no respeto solo por quienes saben más que ustedes, sino por todos. Si no entienden eso, su técnica no vale nada». Los gemelos sintieron que aquellas frases se clavaban como un ancla en su interior. No era un regaño, era una verdad innegable, una de esas verdades que no se olvidan jamás. Jason dio un paso adelante, con la voz cargada de una humildad nueva en él. «Enséñenos, no solo a pelear, enséñenos lo que usted sabe». Chuck los observó por un momento, como si midiera su sinceridad más allá de las palabras. Finalmente habló: «Si quieren aprender, no será solo para ustedes. Enseñarán también a otros, a los más jóvenes, a quienes no tienen confianza.
Dedicarán tiempo a ayudar en lugar de humillar. Si pueden aceptar eso, entonces sí podrán avanzar. Ambos asintieron sin dudarlo. El sábado siguiente, Jason y Jaden se presentaron en el centro comunitario del pueblo. El edificio era viejo, con paredes descascaradas y un techo que goteaba en los días de lluvia. Allí los recibió un grupo reducido de niños, entre 7 y 11 años, que más que interesados en aprender, parecían emocionados por tener permiso de correr sobre los tatamis gastados. Los gemelos se miraron con cierta incredulidad. No era lo que esperaban. Estaban acostumbrados a entrenar con competidores serios, a enfrentarse en torneos donde el público aplaudía cada uno de sus movimientos. Aquí, en cambio, tenían frente a sí a un grupo de pequeños distraídos, que se reían, se empujaban y hacían preguntas interminables. Al principio fue difícil. Los niños apenas prestaban atención. Algunos se cansaban en minutos, otros corrían hacia las botellas de agua cada vez que podían. Hubo un instante en que Jason, frustrado, estuvo tentado de rendirse, pero recordó las palabras de Chuck. Respeto es también paciencia. Respeto es enseñar aunque nadie aplauda. Inspiró hondo y volvió al tatami, esta vez con un enfoque distinto. Les mostró cómo pararse, cómo mantener el equilibrio, cómo saludar antes de empezar. Al principio los niños lo hicieron entre risas, exagerando los gestos, pero poco a poco el ambiente cambió. Una niña logró mantener la postura firme, y sus compañeros la aplaudieron. Un niño que siempre corría a la esquina, se detuvo y trató de imitar un bloqueo. Jaden notó la chispa en sus ojos. No era un torneo, no había medallas, pero allí había algo más poderoso: la posibilidad de inspirar. Cuando terminó la primera clase, varios de los pequeños preguntaron cuándo volverían. Los gemelos se miraron y sonrieron, esta vez sin arrogancia, sino con la satisfacción de haber descubierto un propósito nuevo. Con el paso de las semanas, la rutina de los hermanos cambió. Seguían entrenando duro para sus competencias, pero ahora dedicaban tiempo a los niños del centro comunitario y también a los estudiantes más jóvenes en la escuela. Invitaban a los principiantes a practicar con ellos, corregían errores sin burlas, ofrecían ánimo en lugar de risas de superioridad. Al principio, algunos no confiaban, temiendo ser objeto de bromas, pero pronto se dieron cuenta de que algo en los gemelos había cambiado. Los mismos que antes usaban su habilidad para dominar, ahora la empleaban para enseñar. El rumor se expandió en la escuela. La reputación de Jason y Jaden comenzó a transformarse. Ya no eran vistos solo como campeones arrogantes, sino como líderes que inspiraban respeto genuino. Incluso los profesores notaron la diferencia. Su actitud en clase mejoró, participaban con más serenidad y su relación con los compañeros se volvió más abierta. Chuck aparecía de vez en cuando, sin previo aviso. Se quedaba de pie en un rincón del gimnasio escolar o del centro comunitario, observando en silencio. No intervenía, no buscaba dirigir, solo miraba y en momentos puntuales hacía un comentario breve, una corrección en la postura, una sugerencia sobre el ritmo de un ejercicio. Los gemelos entendían que aquello, más que enseñanzas técnicas, eran señales de aprobación. Cada pequeño gesto suyo era un reconocimiento de que iban por el camino correcto. Un mes después, en una competición regional, Jason se encontró frente a un oponente joven y muy veloz. El muchacho lo atacaba con ráfagas de golpes y patadas rápidas, un torbellino de energía difícil de contener. En el pasado, Jason habría respondido con fuerza, buscando imponer su superioridad, pero esta vez respiró hondo, recordó las lecciones de paciencia y respeto, y esperó. Desvió un golpe tras otro, sin prisa, hasta que el contrincante se desequilibró por su propio impulso.
Entonces, con un movimiento limpio y sin violencia, Jason lo derribó suavemente, terminando el combate sin necesidad de herir. La multitud aplaudió, pero Jason buscó con la mirada otra cosa. Allí, en las gradas, estaba Chuck, con los brazos cruzados, observando en silencio. Cuando sus miradas se encontraron, el hombre asintió apenas con la cabeza. Fue suficiente. Después de aquel torneo, los gemelos volvieron al centro comunitario con una certeza renovada. Cada niño que los esperaba en el tatami era ahora parte de su propio camino de aprendizaje. Les enseñaban a mantener el equilibrio, a no burlarse unos de otros, a levantarse después de una caída. Comprendían que esa era la verdadera victoria. No la medalla que colgaba en sus cuellos, sino las sonrisas de aquellos pequeños que descubrían confianza en sí mismos. Con el tiempo, la lección de aquel día en el gimnasio de la escuela se convirtió en parte inseparable de sus vidas. La figura del hombre en la chaqueta gris, sereno y silencioso, que había bajado de las gradas para enfrentarlo sin levantar un solo golpe violento, permanecía grabada en su memoria como un recordatorio constante. No fue la humillación lo que se llevaron de aquel encuentro, sino el inicio de un nuevo camino. Comprendieron que la verdadera maestría no estaba en la fuerza ni en la velocidad, sino en la capacidad de guiar, enseñar y respetar. Y así, lo que comenzó como una tarde destinada a ser un simple espectáculo escolar, se transformó en un punto de inflexión. Para la escuela, fue un recuerdo imborrable que aún se contaba con asombro meses después. Para Jason y Jaden, fue el momento en que dejaron de ser solo campeones y empezaron a convertirse en verdaderos discípulos. Y para Chuck, fue simplemente otra lección sembrada, una semilla que sabía crecería con el tiempo en el corazón de aquellos jóvenes. El gimnasio de Oak Ridge volvió a llenarse de risas, entrenamientos y competiciones, pero nunca más volvió a ser un lugar común. En cada entrenamiento, en cada clase para los más pequeños, flotaba la memoria de aquel instante en que el silencio se apoderó del lugar, cuando todos comprendieron que estaban presenciando algo extraordinario. Una lección que, más allá de la destreza física, enseñaba que el respeto es la base sobre la cual se sostiene todo. Y en los ojos de los gemelos, Rivers, cada vez que volvían a inclinarse en señal de saludo antes de un combate, brillaba ya no la arrogancia del pasado, sino la humildad de quienes habían sido tocados por la mano de un verdadero maestro. Esa fue la lección que permaneció. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los demás videos del canal y comparte este con tus amigos para que más personas puedan disfrutarlo.